Perfecto. Antes de abrir la mesa, ¿no? La ronda de preguntas con los chicos, quiero hacerte una pregunta que casi me parece el puntapié inicial para dar lugar a todas las otras preguntas. ¿Cómo ves hasta ahora la gestión económica del gobierno de Javier Milei? Bueno, súper exitosa en términos de que logró hechos que, bueno, nadie los veía posible, como básicamente hacer un ajuste del 5% 5 puntos del PBI y hacerlo sostenible esencialmente políticamente. O sea, eso es casi increíble que la gente te banque ese proceso. Creo que se debió a la militancia de Milei de años de explicar un poco que había que bajar el gasto y también, por supuesto, al fracaso de crecimiento de la sociedad argentina, de 70 años de crecer muy poco, muy por debajo del promedio, de la pandemia que nos hizo sufrir aún más y de los intentos tradicionales fracasados, ya sea, si querés, de un liberalismo más tenue, como puede haber sido Cambiemos, y por supuesto del último gobierno de Alberto Fernández, que es visto como un enorme fracaso. Entonces, bueno, la sociedad argentina dijo, probemos con algo nuevo, y eso nuevo había venido diciendo, yo voy muy fuerte. Entonces se bancó ese ajuste y eso le da una ventaja enorme a Milei con respecto a la mayoría de las otras experiencias políticas. Alguien que tuvo una suerte parecida, pero por razones súper diferentes, es Néstor Kirchner. Si vos te fijás, tenés la devaluación de fines del gobierno de la Rúa o del gobierno de Duhalde, si querés, al comienzo del gobierno de Duhalde, el 3-1, digamos, 1-1, pasamos casi al 4-1. La soja sube por los aires, inventan las retenciones, entonces un gobierno pasa de tener 1% de déficit fiscal, con la convertibilidad había déficit pero no tan grande, entonces 1% de déficit fiscal, a 3% de superávit fiscal pasa a tener el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces Néstor asume con un dólar súper barato y con un superávit fiscal, o sea, una situación fenomenal que le permite, si querés, construir las bases para, iba a decir un reinado, pero para generar una nueva dinastía política argentina, básicamente. Milei no tenía esa suerte, sin embargo, sí viene post-crisis fenomenal, como fue la salida de la convertibilidad. Acá también hubo una crisis fenomenal, que fue el final del gobierno de Alberto Fernández post-pandemia. Entonces, la sociedad estaba dispuesta a escuchar otra cosa y no estaba la plata que tenía Néstor prácticamente regalada, pero el gobierno supo hacerla aparecer. Todavía no tenemos superávit fiscal como en aquella oportunidad, tenemos equilibrio, pero supo poner a la sociedad a ajustarse el cinturón y de repente eliminás un grave peso que tienen las administraciones argentinas y la clásica historia del liberalismo, que es, por lo general, el peronismo gasta muchísimo más de lo que tiene de ingresos, entonces genera mucha presión sobre la moneda, emite todo el tiempo, empieza la inflación, y cuando la gente se cansa porque el sistema explota y optan por la otra opción, generalmente más liberal, asume con un gran déficit fiscal, con la necesidad de hacer el ajuste, porque por algo hay una crisis previa, porque ya el sistema no está funcionando, o sea, hay que corregirlo, hay que hacer el ajuste, y eso es muy difícil de convencer. Yo creo que Macri lo dice, la gente no me vota para hacer el ajuste, pero él tenía que hacer ese trabajo, si no la economía no iba a andar. En este caso, Milei también tiene que hacer el trabajo, pero él les estuvo diciendo que la cosa iba a ser difícil y, dicha o no dicha, el día que asumió fue de frente y eso fue un éxito en términos de ajuste macroeconómico. Yo a veces pienso que hubiese sido bueno un ajuste más suave en la medida que vos tengas la fortaleza política para bancarlo. Y yo creo que Milei supo elegir entre decir, yo soy débil políticamente en términos de que tenía un apoyo popular muy grande, pero no tenía diputados, no tenía senadores, no tenía el gobierno, gobernadores, quiero decir. Entonces, me parece que optó bien por decir, a ver, voy a tener que estar durante muchos meses ajustando lentamente, mostrándole a los de afuera que esto es sostenible. Bueno, no sé si llego, entonces vamos con toda, all-in, diríamos, quiere decir, apuesto todo, hacer de una el trabajo sucio, que el más sucio era el ajuste, si se quiere, fiscal.
Entonces, y le salió bien. Y eso le da mucha certidumbre a la economía y te diría que por primera vez en décadas, en muchísimas décadas, desde antes del 70, realmente hoy, especialmente después de lo anunciado ayer, se puede decir que se está trabajando en la economía del hoy sin ir generando la semilla de una crisis económica posterior. Así, no lo había pensado antes, pero mientras te hablo, pienso, y casi en cualquier periodo previo, vos podrías decir lo que se está haciendo ahora está ya incubando un problema de acá 5 o 10 años, y hoy no. Hoy, al contrario, se sigue caminando para alejarse de los problemas macrofuturos. Entonces, bueno, en ese sentido, si vos le das esa perspectiva histórica, tengo que aceptarle un logro macroeconómico fenomenal. A un costo micro, por supuesto, digamos. Mi principal crítica al modelo siempre fue la apreciación cambiaria, es decir, un peso muy fuerte, como decir 1.000 pesos el dólar, que hace que los sectores productivos del interior del país, especialmente la metalúrgica, textil y otros que no son súper eficientes en Argentina, o sea, saquemos de acá el campo, en este modelo iban a tener problemas de subsistencia de mediano y largo plazo, como fue con la convertibilidad. Es decir, el metalúrgico tucumano empieza a decir, si el dólar está tan barato, todos van a empezar a comprar reparaciones a los talleres de Paraguay, de Bolivia, de Chile, o voy a empezar a importar todo desde... Entonces el 2x1 de la convertibilidad de fines de los 90. Ese es un problema que va a existir durante todo este gobierno, no en parte por este gobierno, pero en parte por las condiciones estructurales de la economía argentina. También ahí Milei tiene una suerte que la hubiese tenido Larreta, Massa. De hecho, vos escuchabas el discurso de cualquiera de ellos y decían, Argentina va a crecer por las exportaciones de minerales, de minería y de energía. Lo decían todos. Obviamente, tenés que para eso generar las condiciones macro de seguridad jurídica para que alguien quiera invertir en los sectores. Entonces, dólares iba a haber en la Argentina, o va a haber, como nunca antes también en las últimas décadas, y eso le quita presión a la devaluación, pero te pone en el riesgo de lo que llaman enfermedad holandesa, que es un resumen para decir que cuando vos tenés un sector ultraproductivo y generás muchos dólares, muchas divisas extranjeras por las exportaciones, tu moneda, en este caso el peso, se vuelve súper fuerte y eso hace que tu consumidor sea poderoso a nivel internacional, pero tu producción local sea cara a nivel internacional. Entonces, si vos no sos súper eficiente, no podés competir y te vas fundiendo. Es lo que iba pasando en los últimos años de la convertibilidad. Ese es el principal desafío para mí que tiene este gobierno de largo plazo. Y ayer, con lo anunciado ayer, un poco se hacen cargo de eso porque dicen, no vamos a ir de vuelta a un tipo de cambio fijo como fue la convertibilidad, y de hecho Caputo hizo mucho énfasis en eso, Luis Caputo, el ministro de Economía. Al contrario, dice, esto es flexible dentro de unas bandas, que si vos ves el techo de la banda, no es igual al promedio histórico. Esto es muy complejo, pero hay un índice económico que se llama índice de tipo de cambio real multilateral, que lo pueden buscar en el Banco Central, los que tengan ganas, que mide de alguna manera cuál es el valor real de poder de compra del peso frente al dólar. Entonces, es decir, como históricamente, ¿qué promedio vale el dólar? Sí. Que podríamos decir, yo según mis cálculos, lo actualicé por última vez en enero, lamentablemente, eso estaba fijándome hoy, o en febrero, pero me daba cerca de 1.500, 1.400. Yo lo empiezo en 1990. Hay otros que lo tiran desde comienzos del siglo anterior, pero los datos son más difusos. Si vos tomás datos oficiales de 1991, índice tipo real promedio 1.500, 1.400 y algo. Y uno dice, no sabes qué es barato y qué es caro, pero si estás cerca del promedio, podés decir que no estás tan mal. Bueno, este techo de la banda queda un 10% más caro el peso, o sea, queda un 10% por debajo del promedio histórico. Pero queda arriba, queda Argentina más barata de lo que fue en diciembre de 2015, que estábamos realmente ahí, el peso era muy caro, era como un populismo cambiario que lo hizo Menem y lo hacía Kicillof también. Es valores cercanos también hubo en diciembre de 2017, porque entraban dólares de la deuda, lo que apreciaba el peso, y eran valores también de toda la convertibilidad. En resumen, si la cosa se empioja, si el mundo te hace que quieras correrte de Argentina porque hay crisis y vos querés irte a Estados Unidos financieramente y el peso se devalúa y llega al techo de la banda, 1.400,
no es un valor que la ponga necesariamente en jaque a la economía del interior de la Argentina. Entonces, estamos dándole cierta flexibilidad al tipo de cambio en una banda. Bueno, entonces ya tenés el problema fiscal resuelto, y estoy seguro que va a seguir siendo así, y el problema monetario resuelto, no hay emisión, y el problema cambiario empieza a resolverse. Para mí eso es una noticia enorme para la Argentina, y vuelvo a lo que dije al comienzo, me hice súper largo, se lo hace, al parecer, por lo menos a simple vista por ahora, sin estar generando necesariamente una crisis macroeconómica futura, como sí lo hacían todos los anteriores. Queda, por supuesto, el desafío de competir en un mundo donde vas a ser caro, como ya dije, y eso implica reformas para poder competir, que bueno, faltan muchas y mucho camino por hacer, pero bueno, está claro que la intención está, así que macroeconómicamente no le puedo discutir nada al gobierno. Exitoso. Ahí, hacías un análisis, ¿no?, general ahí de la gestión de Milei, un balance bastante positivo. Ahora, cuando vos mirás los gobiernos locales, caso Tucumán, ¿cómo puede contrarrestar esos efectos positivos de las medidas nacionales para la microeconomía del tucumano, las medidas que se toman acá y el contexto económico de la provincia? Claro. Mira, yo siempre digo, tengo bastante crítica al gobierno local, pero siempre digo que el año pasado fui el más jaldista de la oposición, porque de los que miran con crítica al gobierno, fui el más oficialista porque veía una mejora muy grande en relación a lo que fue el gobierno anterior de la provincia. Por lo menos hay una presencia de cierta intención de orden. Sin embargo, creo que las reformas de fondo las seguimos esperando, y casi que no hubo cambio en estas cuestiones de fondo. Entonces vos decís, bueno, ahora por lo menos hay una presencia que trata de ordenar, lo cual es mejor, pero sigue sin cambiar las cuestiones de fondo que hacen que Tucumán se siga atrasando. No quiero hacer el discurso cliché, pero la verdad que es necesario a veces hacerlo para tratar de ponernos en un punto en común con la audiencia, o lo charlemos con ustedes. Vos viajás a las provincias vecinas y notás cierto orden, notás limpieza, notás que obra pública que hace 10 años no había, hoy hay. Entonces sabés las circunvalaciones de Santiago, de Jujuy, los estadios, barrios nuevos, y seguramente hay muchísimas cosas por nombrar. Y sin embargo vos, por ejemplo, eso en Tucumán no lo ves. Entonces vos decís, nos estamos quedando, lo señalan también varios estudios, nos estamos quedando, y la oportunidad se nos pasa también. O sea, si de repente ya Salta empieza a ofrecer mejores servicios que Tucumán, bueno, ya ahora no solamente te quedaste, sino que el que mire el norte ya no lo mira a Tucumán como el primer lugar tal vez para invertir. Entonces es importante ponerse al día en esta agenda de que alguna vez Tucumán supo ser la cabeza del norte. Y bueno, eso implica reformas de fondo que todavía no se ven, que ahí vamos hacia eso. Pero quería decirte, sin embargo, vos viajás por esas provincias y a mi punto de vista por lo menos, Tucumán todavía tiene cierta diferencia enorme. Cuando estuve dando unas charlas en Jujuy, en Santiago, en Catamarca, y yo sí noto diferencias en la cantidad de capital humano acumulado, es decir, el expertise y la profesionalidad, si querés, de los empresarios, de la cantidad de servicios que brinda el sector privado. Entonces, todavía tenemos un recurso, pero bueno, si no lo acompañamos, va a ir quedándose atrás y atrás. Bueno, y entonces, ¿cómo hay que acompañarlo? En la gestión de Mansur, por ejemplo, Tucumán rompió el récord por lo bajo de ser la provincia que menos invierte en obra pública, 2,5% del presupuesto. Nada, porque si las cosas se rompen, pues si por lo menos tenés que invertir un 5% de tu presupuesto en obra pública, no para hacer nuevos puentes, sino para mantener el puente que tenés. Entonces, no es loco que hayamos visto puentes que se caían o ciudades del interior de la provincia inundadas, cercadas de agua, si simplemente no ponías la plata para hacer los canales donde corre el agua o para hacer el puente. Entonces, y ahí está la gran hipocresía, ¿no? Cuando se habla de que Milei le delega la responsabilidad de las obras públicas a la administración provincial, y que dicen que Milei desalienta la obra pública y la importancia que ellos le dan a la obra pública. Después, cuando vos ves el contraste con lo que se invertía en obra pública,
al momento de que ellos tenían la facilidad de hacerlo. Bueno, tenían la facilidad implica en realidad hacerse cargo del problema. Entonces, una provincia que no venía invirtiendo nada, no digo que sea fácil el desafío, Alperovich se invertía versus Mansur, por ejemplo, tal vez porque había muchísima plata a nivel nacional, pero bueno, invertía. Mansur no invierte nada, Jaldo empieza de esos niveles muy bajos de Mansur y la provincia se acostumbró a invertir solo con plata nacional. Sí. Entonces realmente la dificultad, el desafío de Jaldo es el doble de grande porque es administrar bien, lograr invertir con la plata propia. Eso implicaba más ajustes, pero bueno, Milei hizo los ajustes a nivel nacional y pagó el costo político de alguna manera. Los jubilados ganaron, tienen para siempre una jubilación, un haber jubilatorio casi 10% por debajo del haber que tenían históricamente, que tenían el gobierno anterior, que ya es 20% por debajo del que tenían en las últimas décadas. Pero Milei pagó ese costo político para sanear la macroeconomía. Acá el gobierno no quiere pagar ningún costo político, excepto el de desplazar funcionarios dentro de su misma esfera que pueden competirle, la verdad, con todo el cariño del mundo a los muchachos, pero me parece que el ajuste fue más por ahí que de verdad sincerar, organizar los números. Y vos lo podés ver con varias reparticiones del Estado provincial, que uno realmente duda del servicio público que prestan. Y si esos fondos irían a obra pública, bueno, habría trabajo real, y todos estaríamos mejor porque aumenta la productividad. O, por ejemplo, propuestas del mismo gobernador como ley de acceso a la información pública, que parece un capricho institucionalista mío, no sé si la gente sabe qué es eso. Es simplemente tener derecho a preguntarle al funcionario público qué hace con la plata y que te digan, que te muestren los números del Estado, de los números que ya existen. No Sí. es que vos lo vas a poner al Estado a trabajar como si fuese una escribanía, una auditoría permanente. Lo que ya hay, yo quiero saber cómo Tener lo un gastas. fácil acceso. Y son 3 provincias argentinas, creo, las que todavía no tienen este derecho, Tucumán una. Entonces, Jaldo fue la primera reforma política, creo que anunció en marzo del año pasado que iba a avanzar con eso, mandó el proyecto de ley, pero no empuja para que se lo trate. ¿Y eso por qué me importa como Tucumán, como ciudadano? No es que yo quiera estar molestando al Estado, es que a cualquier persona, si vos le decís mostrame los números, lo forzás un poco a que sea más prudente. Sí. Entonces, no tengo nada en contra del gobierno, solo le digo, mostrame los números para que vos tengas algo de pudor en gastar, porque por lo menos todos vamos a saber qué haces con mi plata. Disculpa que ya me callo un poco ahí, pero es esencial tal vez darse cuenta que eso es algo que tiene mucho la sociedad estadounidense y nosotros no, que son muy conscientes que la plata que usa el fisco es plata tuya. Todo es plata, todo el gasto público es plata tuya. Entonces eso tendría que hacérsenos carne a todos. Entonces ahí ya se vuelve inverosímil el debate de ¿puedo tener derecho o no a saber qué hacen con la plata? Si es tuya, no habría que ni charlarlo, habría que decir, es plata mía. O sea, yo quiero saber cuánto gasta la legislatura, cuántos empleados tiene, qué se hace con los recursos de un montón de entes provinciales. Para dar el ejemplo más fácil que sale ¿cuánta plata tienen las comunas rurales? Hay 93 comunas en la provincia y en contra de la ley el gobierno no les hace un presupuesto, no sabemos cuánta plata manejan y si vos sos un poblador de la comuna, no sabes tampoco qué presupuesto tiene tu delegado comunal para pedirle algo, para exigirle algo. Y peor aún, el delegado comunal tiene cero libertad política, porque al no tener presupuesto, su única forma de financiarse es agachar la cabeza ante la voluntad del ministro del Interior. Entonces, vos sos un votante que pusiste un delegado comunal de tu signo político porque lograste convencer a la sociedad y votaron a alguien que no piensa exactamente como el ministro del Interior, es simplemente imposible que esa persona pueda gestionar como él desea o como él crea mejor, porque sabe que le debe pleitesía obligatoria al funcionario no electo, porque el tipo ministro del Interior no es electo, que le va a decir cuánto puede gastar, y esto es la pura verdad en contra de la ley. Entonces, vos, si la plata es tuya, tendríamos que saber todo qué se hace con la plata de los tucumanos. Esa es una reforma. Después tener la disminución de los acoples, la reforma de la ley de ética pública para saber mejor qué plata tienen los funcionarios. Entonces, me parece que hay muchas reformas de fondo que podrían ayudar a que Tucumán crezca, que el gobernador dio una señal muy linda al nombrarlas, pero bueno, por ahora solo son lindas, ¿eh? No nos está ayudando porque no está empujándolas de verdad.
Sí, sí, que desde la apertura de sesiones ordinarias de su asunción, nombró, incluso Tucumán es, vos decías una de las tres, Santiago del Estero y Formosa son las otras dos. Mirá con quién nos Ok. codeamos en ese sentido, ¿no? De no tener una ley de acceso a la información pública. Te hago la última de mi parte, después vuelvo yo, pero quiero abrir la mesa para que te hagan preguntas los chicos. Así, sencillamente, ¿cómo le explicarías al que está del otro lado y dice, bueno, che, a ver, no le estoy pasando bien, levantaron, sí, el cepo? ¿Eso en qué modifica mi vida cotidiana? ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, lamentablemente es una cuestión más de macro, de largo plazo. No es que te ayuda necesariamente en el corto, pero a ver, ¿pero qué tanto no sea una... no, ¿por qué tanto no me copa decirle que te ayuda en el corto? Porque el cepo ya no molestaba tanto en realidad al día a día de las personas. Ustedes fíjense, el que nos escucha, que hace 2 años todo el día la gente decía, compro dólares, compro, no compro, Pablo, me llamaban todo el tiempo, subió 2 pesos. Y ya hace 10 meses que nadie te pregunta eso. Por suerte, es decir, ya la gente, al haber el gobierno revalorizado el peso, hizo justamente lo contrario de lo que Milei decía. Milei decía el peso es excremento en la campaña, Sí. pero logró que el peso sea la mejor moneda mundial prácticamente el año pasado. Entonces, al hacer que el peso valga la pena, bueno, ya directamente con un peso que vale la pena, la gente empieza a no ver tanto el dólar. Entonces, que no me dejen comprar dólares no me molestaba. ¿Ok? Eso por una. Entonces, el cepo tanto no le pegaba a la gente. Pero, ¿cómo te funciona un poco más indirectamente en la macro? Si vos laburabas, como dije al comienzo, para una metalúrgica, para alguien que compite con las importaciones, pronto se te iba a ser difícil ser sostenible porque los productos desde el extranjero iban a seguir siendo ad eternum muy baratos. Y bueno, entonces ahora este nuevo esquema flexible va a ser que si la economía no está cerrando, el dólar pueda subir y vos te vuelvas más competitivo con la competencia extranjera. Entonces cuida un poco los puestos de trabajo de las industrias que no son súper competitivas. Y después del lado de las exportaciones, si el dólar bolsa, el dólar libre, cotizaba a 1.300 pesos, por ejemplo, 1.350, quiere decir que ese era el valor que el mercado consideraba para el dólar. Vos producís soja o lo que quieras que exportás, entonces vos decís, cada tonelada de soja a X dólares tenía que cambiarlo a 1.350 pesos, pero lo cambiaba el tipo de cambio oficial a 1.100. Eso hacía que muchos exportadores no quieran producir porque decían, o no quieran vender, porque lo que ellos venden valía más en el mercado que para el gobierno. Ahora con la liberalización del cepo y un tipo de cambio que sea de equilibrio, el que dé, se acaba la especulación del exportador para acumular su producción sin venderla. Ahora tiene más razones para venderla, sin dudar, y eso implica más ingresos de fondos hoy, entonces que esa plata la reinvierte en construcción, en nuevos servicios, y eso es más puestos de trabajo. O sea, no hay una fórmula mágica, es otro cambio. Acá antes creo que las noticias siempre eran el gobierno decidió un aumento de 100.000 pesos en el bono. Hoy el gobierno no anuncia, ni creo que vayamos a ver en los próximos años, casi ningún anuncio de ese tipo, 1 o 2 al año capaz, porque se espera que el mejor nivel de vida de los trabajadores, de todos, venga por ganancia de productividad. ¿Cómo ganar productividad? Invirtiendo más, o sea, con tu propio emprendimiento o con alguien, un millonario que antes no sabía si vender o no vender, no sabía si sacar sus dólares encanutados de la caja de seguridad porque le temía miedo a que esto explote. Si esta normalización del cepo se hace bien y dicen esto es sostenible, pasan unos cuantos meses sin ninguna crisis, así no, estos valores están bien, entonces saco mis miles de dólares y hago un edificio en este baldío. Ese edificio es obra, es trabajo y bueno, más ideas nuevas que puedan llegar a Tucumán y que generen trabajo, y ese trabajo es el bienestar. Digamos. No hay un camino mágico, es solo ese camino. Y entonces sacar el cepo quiere decir que estamos normalizándonos, que los valores de la economía van a tender a ser sostenibles. Entonces todo aquel que estaba frenando sus inversiones pensando mis dólares valen más y no le creo a los 1.100 del gobierno, bueno, ahora el gobierno dice que el mercado diga cuánto valen, no lo estoy tocando, obviamente tiene que pasar un tiempo para que vean que eso es así.
Entonces, muy probablemente más gente se anime a invertir y también incluso desde afuera. Entonces, es un camino largo. Sí hay un costo de corto plazo. Si el dólar sube, sube la inflación y el salario le venía ganando la inflación los últimos meses, seguramente el último mes ya no, porque la inflación 3,7 fue mucho más alta de lo que venía la tendencia. Entonces, el salario real seguro cayó en marzo, el promedio, y seguramente caerá abril, mayo, lamentablemente. Pero bueno, era un ajuste que iba a venir, que yo esperaba que lo hagan en diciembre del año pasado, no lo hicieron. Entonces ya esperaba que lo hagan en diciembre del que viene, post elecciones, porque un dolor iba a generar. Ellos consideran que ya están listos para hacerlo con el menor dolor posible, parece, o también apurado por las circunstancias. Entonces, algo de pérdida en el salario real va a haber, seguramente, pero ese ruido lo ibas a tener en algún momento. Si sos argentino, tenés que saber que parte del trabajo faltaba, ahora lo han hecho, lo están haciendo, y eso permite más chance de crecimiento, más chance de inversión. Y lamento el que pretende alguna salida rápida, más mágica, no se me ocurre a mí. Digamos, es con inversión, para que inviertan tenés que dar certidumbre, y después de esa inversión vienen los puestos de trabajo, las mejores productividad, los mejores salarios, etc. Bueno, ahora quiero presentar a uno de nuestros panelistas, Joaquín. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Joaquín, bueno, que una de su especialidad es la economía. Te lo dejo aquí a Pablo a tu merced para que le preguntes lo que quieras. Y bueno, todo tuyo. ¿Cómo estamos en eso? Sí, voy a aprovechar para aprender un poco yo de economía, ¿no? Ya que estudio contador público, voy a hacer un máster ahora con el señor Pablo de economía, a ver cómo andamos. Vamos a ver. Vamos a ratear un poco de conocimiento. No, mira, una de las preguntas que te quería hacer es, ¿qué es lo que se tuvo que dar macroeconómicamente y en medidas políticas para poder llegar a salir del cepo? Y además, ¿cuáles son las implicancias de esas dos bandas de las que se habla? Es decir, del tipo de cambio a 1400 y al 1000. Porque obviamente lo anuncian, pero la gente no entiende qué sería eso. Claro. Bien. Bueno, no sé que si necesariamente se requerían estas cosas que te voy a decir, porque el gobierno de Macri salió del cepo al día siguiente de asumir sin tener nada de esto que te voy a decir. Pero eso hace que también era mucho más inestable. Por eso yo creo que Caputo, el ministro de Economía, estaba tan entusiasmado ayer, porque cree que la salida que él plantea es mucho más robusta de lo que se hizo antes. ¿Qué quiere decir esto de que es más robusta, que es más sostenible? Bueno, ¿cuáles eran esas condiciones? Una, el gobierno eliminó el déficit fiscal, con eso se eliminó la emisión monetaria. Vos cuando emitís, haces que el peso sea abundante, la moneda sea abundante. Entonces, si la moneda es abundante, la lógica es más monedas para comprar un bien, eso es inflación, y más moneda para comprar un dólar, eso es devaluación futura. Entonces, si vos estás emitiendo, estás dando la señal que en el futuro vas a devaluar, entonces cualquier número fijo que vos decís, el dólar vale 1100, no señor, en el futuro va a valer más porque está usted emitiendo, y ya sea que sea 1100 o 1400, si la banda es 1400 y vos emitís un montón, toda la economía sabe que en el futuro tiene que valer 1700 y todos vamos a comprar y a fundir al Banco Central. Entonces, primer punto que lo solucionaron rápidamente es cortar el déficit, cortar la emisión. Segundo punto, ellos, los funcionarios del ministro de Economía, hablan mucho de la base monetaria amplia y su matching con la cantidad de dólares del Banco Central. ¿Eso qué quiere decir? Hay 47.000 millones de pesos, una cantidad de dinero en la economía, que esos son la suma del circulante, los pesos de los bolsillos de cada uno, y la cantidad de letras de deuda del Banco Central, que hoy está en el Tesoro, que en realidad es plata tuya, que había aumentos salariales que se hacían con emisión, eso generaba más inflación, entonces los gobiernos anteriores, cuando vos ponías la plata en el banco, emitían un bono que se la vendían a los bancos, donde la plata terminaba pagando un interés que ganaban los bancos comerciales y que quedaba en el Banco Central. Algún día esa plata iba a salir y genera más inflación. El gobierno lo que busca es que lentamente, a medida que la economía va funcionando más y más gente quiere tener pesos para invertir en vez de estar ahorrando en dólares, ese dinero que está guardado ahí se va convirtiendo en circulante real, con un interés real de la gente en usarlo en actividades productivas.
Entonces, la tendencia daba que si esto seguía así, para fines de año, toda esa masa de dinero, que era la bomba del ELIX y LEVAX, que se hablaba en gobiernos anteriores, que hoy está bastante desactivado, pero algo de eso todavía queda. Bueno, si todo ese dinero estaba funcionándose productivamente y no guardado especulativamente, hay mucho eco, por eso... Sí. No, entonces, si ese dinero no estaba guardado especulativamente para salir al dólar, entonces era un riesgo más que esté ese dinero. La tendencia era que se esté convirtiendo eso a dinero utilizándose en la economía real, cosa que está pasando. Se adelantaron los pasos, pero van en el camino también de que los argentinos quieran pesos para comerciar y no para estar listos para comprar dólares. Eso va pasando. La meta era más adelante, se apuraron, pero no van mal, van bien dentro de eso. Además, las LEVAX y LELIX antes se renovaban diariamente. El gobierno ya en julio pasado, muy técnico, pero vos te interesa, logra cambiar esas LELIX y LEVAX por LEFIs, letras de financiamiento, no me acuerdo cómo se llamaban, LEFIs, que básicamente no vencen todos los días, sino acuerdan con los bancos comerciales renegociarlas recién en julio de este año. Quiere decir que vos sabés que todos los días no sos pasible de que te salgan corriendo necesariamente. Los bancos podrían hacerlo, pero menos que antes. Entonces, bueno, eso te da más tranquilidad de que esos pesos no van a ir saliendo corriendo a buscar el dólar. Y por último, entonces vos ya tenés, no emito, entonces el peso no se va a devaluar a futuro. Hay pocos pesos listos para atacarte especulativamente, que es lo que estuve explicando ahí recién, medio largo y medio confuso. Y por último, aún si te atacasen con los pesos que haya, que el gobierno estuvo tratando de que sean pocos, ¿con qué te defendés? Es decir, ¿con qué dólares compras los pesos a cierto precio para que no se dispare? Bueno, eso es lo que logran terminar de cerrar con el préstamo del Fondo Monetario, más el Banco Mundial y otros organismos que le van a prestar al gobierno por casi 20.000 millones de dólares. Entonces, ahí el gobierno dice, si me llegan a atacar porque no confían en que esto funcione, en que el peso, el dólar valga como máximo 1.400, yo tengo dólares para comprar todos los pesos que ustedes quieran, vos me das 1.400 pesos, yo te doy $1, me das 1.400, y así infinitamente. Entonces, y incluso el gobierno mañana puede decir, te doy, vos dame 1.350 pesos y yo te doy $1. O sea, fuerza que el tipo de cambio baje un poco, entonces ya nadie se atreve, entonces el que compró a 1.400 perdió. Entonces, eso es lo que el gobierno vino haciendo con el oficial estos últimos meses, pero se le estaba complicando. o sea, sería mayor liquidez. En el Banco Central, mayor poder de fuego en el Banco Central, que si llega a requerirlo, lo va a tener para operar, especialmente dentro de las bandas, que eso de las bandas lo di por sabido, pero ayer se anunció entonces el fin del cepo, ¿no es cierto? Supongo que todos lo sabrán. Y esto implica que hay un único mercado libre de cambios, el dólar va a tender, todavía puede existir brecha, pero va a ser cada vez menor. Comprás los dólares que vos quieras al valor que lo venda el mercado, el Banco Central no se metería, siempre que ese valor esté, por ley de oferta y demanda, libremente entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Si todo el mundo quiere comprar dólares y esto sigue subiendo a 1.400, ahí el Banco Central va a empezar a comprar todos esos pesos vendiendo los dólares, asegurando que no va a valer más. Y te digo, si lo tiro un poquito más abajo, todos los que compraron en 1.400 pierden, entonces es probable que nadie se anime a ir hasta ahí. Y vos dirías, bueno, pero si el central tiene pocos dólares, yo le sigo tirando hasta quebrarlo. Bueno, pero ahora va a tener muchísimo. Eso es lo que Caputo trataba de convencer ayer. Tengo que revisar los números, pero supongo que lo dirá con convencimiento y con datos, que nadie nunca en las últimas décadas tuvo tanto poder de fuego para defender el peso si lo atacasen. Entonces es probable que no se le animen tanto a los 1.400 a menos que insistentemente estemos exportando poco, pero no debería pasar eso, no creo que pase. Y si todo el mundo exporta, se lleven los dólares y nadie quiere un dólar porque el dólar es abundante, el dólar se va a ir volviendo barato hasta los 1.000 pesos. Y ahí el Banco Central, para que no siga bajando y no ponga en jaque a la producción local, va a empezar a comprar todos esos dólares para hacer más escasa la cantidad de dólares en la economía y que no, el tipo de cambio no baje tanto. Entonces puede intervenir, como les acabo de contar, cuando llegue a esos valores. En el medio, deja que la oferta y la demanda pongan el valor del dólar. En resumen, no emitir para no destruir la moneda, hacer que los pesos la gente los quiera para actuar en la actividad económica y no para especular, y tener dólares en el Banco Central por las dudas, la gente quiere igual atacar el peso con los pesos que tengan, poder defenderlo con dólares en el Banco Central. Y esas son las tres cosas que hizo, y ese es un poco el plan, y bueno, por ahora le viene saliendo bien.
Perfecto, muchas gracias, ¿no? No, nada. Bueno, ahí estaba Pablo. Yo te quiero sacar un poquito, ¿no?, de tema económico, porque como cuando te presenté también hablábamos de que sos presidente de la FURP. Sí. Flamante, hace poco, ¿no? Así es. Vengo ayudando mucho en esa fundación, pero ahora soy el presidente, sí. Sí. La verdad. Contanos un poco de cuál es la función, porque yo creo que es muy positivo, que hay mucha gente. A ver, el grueso de la gente que nos ve está interesada en política, le gusta la economía, le gusta todo esto que también despertó un poco Milei en la juventud, ¿no? Eso está claro, porque vos decías todos estos años de esa militancia y de esa batalla cultural que él decía, que él nombraba de gastar menos de no gastar más de lo que se ingresa, de mantener una cierta responsabilidad fiscal, de que todo lo que genera el gobierno lo hace con el dinero de los contribuyentes. Bueno, todo eso llevó una cierta cultura de mucha juventud que le interesó tanto la política como la economía. En ese sentido, ¿qué rol cumple, qué importancia tiene la Fundación Universitaria Río de la Plata que hoy presidís? Bueno, la Fundación Universitaria Río de la Plata, FURP, es una fundación que tiene el objetivo de formar jóvenes interesados en la cosa pública. Ese joven interesado en la cosa pública quiere decir un joven que quiera liderar, ya sea como líder sindical, como líder empresarial, como líder político. Por lo general, la mayoría de la gente que se acerca tiene vocación política, algunos también vocación política empresarial, vocación académica, pero de liderazgo también. Entonces, me pongo un poco, ya que estamos streameando, jodiéndome a mí mismo. La FURP muchos lo ven como muy casta. ¿Por qué? Porque tiene muchas décadas de historia y muchos de los que son los funcionarios o han sido funcionarios históricos de Argentina en los últimos 30 años, de jóvenes han pasado por la FURP. Entonces, es una fundación que busca tender puentes entre jóvenes que quieren formarse de todos los colores políticos. Es súper ultra diversa. De hecho, hasta hace 2 años te diría que casi no había mileístas en la FURP porque los jóvenes no se habían involucrado. Estos jóvenes que empiezan a escuchar ese llamado que vos decís de Milei no estaban, son más bien outsiders de la política, ¿no es cierto? O sea, hoy ya también hay representantes jóvenes que se acercan del Partido Libertario, pero suele haber mucho peronismo, algo de radicalismo. Entonces, una fundación que empieza en 1970, tiene muchos programas todos los años, básicamente de intercambio para conocer al otro, tanto en forma junior, digamos, para jóvenes de menos de 30 años. Te cuento, el principal programa, por ejemplo, se llama País Federal, donde hay exámenes. Es como bastante meritocrático el proceso de selección. Hay exámenes en todas las provincias del país, en más de 26 sedes o filiales. Se inscriben más de 1.000 personas por año. De esas 1.000, te diría que menos de, 70, en realidad, entonces uno de cada 13 más o menos, termina siendo seleccionado a través de un examen y una entrevista oral. Y los que son seleccionados pasan un programa, por ejemplo, en Buenos Aires, de una semana de entrevistas donde conocen al par. Ponele, si yo fui como un joven economista interesado en política también o en la cosa pública, que en ese momento estaba cerca yo de la coalición cívica ARI, ayudaba ahí a los que existía de la coalición cívica en Tucumán. Entonces, y conocí, por ejemplo, a gente que hoy es diputada nacional, intendentes, de un montón de diputados. Y bueno, entonces vos conocés ese mundo, también académicos, que todos tienen cierto perfil interesante. Sí. En Tucumán, por ejemplo, tenés varios intendentes, legisladores, jueces, que de jóvenes han pasado por la FURP. Entonces, tal vez, ahí te interrumpo, tal vez lo más reconocido son Mariano Campero y Javier Noguera, ¿no? Exactamente. Son dos personalidades que pasaron por ahí. Sí, señor, pasaron por la FURP y además tienen bastante estima por la fundación, diría yo. Pero ponele, lo nombraba Mariano Campero y me acuerdo Pablo Macchiarola también, el intendente actual, Manuel Curel también. Bueno, me tendría que poner a nombrar muchísima gente, pero sí. En Tucumán hay más de 110 personas, becarios de estos programas. Entonces tenés ese programa, por ejemplo, y luego la fundación en Tucumán trata de tener varias actividades donde hacemos reuniones y el debate, la charla es muy interesante porque hay visiones súper distintas de la realidad política local y provincial y nacional, y podés debatirlo sabiendo que el otro tiene un interés sincero en conocer cómo pensás. Podés dialogar sin bardear, digamos, sin insultar. Entonces, como que lo escuchás
de verdad y diferís de verdad y sentís plenamente, pero bueno, en un marco de respeto. Y la FURP también cada vez tiene más programas de intercambio, ahora ya para mayores de 30, con programas de observadores electorales de las elecciones de Estados Unidos, visitas a Paraguay, a Chile, a Francia, ahora va a haber programas para Finlandia, para Roma, y en todos esos programas el nivel es bastante alto al punto de que muchos entrevistaban al presidente, al vicepresidente, senadores, empresarios de altísimo nivel. Y bueno, por ejemplo, en Tucumán, como parte de este proceso de selección, hemos inventado lo que llamamos la Semana FURP Tucumán, que ahora ya es más de una semana, ya lo hacemos una semana y un día, donde cada día hay más de 5 entrevistas y las últimas. Entonces, todos estos jóvenes que se inscriben, que en Tucumán son casi 100 por año Sí. y pasan el examen entre 6, 7, por ahí, entrevistan durante esa semana desde el gobernador para abajo a todos los niveles de los funcionarios o de los políticos locales, intendentes, concejales, legisladores, diputados, senadores, empresarios importantes. Vemos la producción citrícola, la producción cañera, jueces, consejo de la magistratura. Entonces, para el joven que quiere conocer quién toma las decisiones y cómo piensa el que toma las decisiones de cosa pública en el ámbito académico, empresarial, sindical y político del país, de la provincia, la oportunidad es muy linda porque lo ves en vivo, de carne y hueso. Y también algo que cuentan, por ejemplo, muchas de estas personas que has nombrado ahí, Noguera, Campero, por ejemplo, Daniel Haddad, el dueño de Infobae, también es furpeano y él siempre recibe Ahora hay una comitiva en Estados Unidos de 15 jóvenes argentinos, que de estos 1000 que se inscriben por año, de los jóvenes, 70 van a Buenos Aires, de esos 70, 15 ganan otro programa para ir a Estados Unidos durante 3 semanas y hacer entrevistas parecidas. Ahí no llegamos al presidente, nunca nos recibe el presidente de Estados Unidos, pero sí diputados, senadores, funcionarios distintos de nivel provincial y estadual y municipal. Entonces Haddad los recibió de vuelta ahora a la comitiva hace una semana. Y Haddad siempre dice, yo decidí que quería ser un empresario, que quería dedicarme a los medios y ser un empresario exitoso cuando hice mi programa FURP. Es como que te abre la cabeza. Y no quiero poner los nombres de los tucumanos, pero hay muchos tucumanos que dicen, yo cuando hice la FURP me di cuenta que se podía, porque si aquel pibe era intendente y yo era concejal, yo me di cuenta que yo también podía ser intendente y ahí me puse la meta y llegué. Entonces los inspira, parece que... No sé si a mí me abrió tanto la cabeza, pero a muchos sin duda les mostró que podían, la vieron, digamos, ahí y decidieron que esta es mi vocación y lograron después esa meta y por eso muchos quedan muy agradecidos con la fundación que, insisto, tiene esa visión súper amplia de la diferencia te enriquece, de conocer al otro y de trabajar para que... se puedan construir políticas públicas sostenibles mediante el diálogo también con el diferente. Entonces yo vengo ayudando un montón y, como estaba muy cerca de las responsabilidades de gestión, de la gestión anterior, el grupo de voluntarios me propuso, digamos, ser presidente. Y ahora estamos pensando en más actividades, tanto... charlas, como más el programa ese que les conté de la Semana FURP Tucumán, sí. Pero va a haber más actividades también durante el año que pronto se van a ir enterando. Sí. Para sacarte del tema FURP, te hago dos preguntas rapiditas. ¿Cómo no? ¿Por qué? Viste que siempre hay como un prejuicio, tal vez por las formas de Milei desde un comienzo y de su militancia, de que no están muy abiertos al diálogo, de que siempre van al choque. Preguntarte cómo ves vos que se acoplan a este espacio, digamos, de tanto diálogo dentro de la fundación, las personas que tienen un pensamiento muy afín al gobierno nacional. Y otra, ¿por qué crees que Tucumán es una gran cantera de la FURP, ¿no? Porque decíamos, tiene muchos nombres de prestigio que pasaron por la fundación. Sí. Bueno, por un lado es la primera era cuando se incorporan, cómo se llevan. Hay varios, como el mileísmo no existía antes, digamos, si querés, hay muchas personas que comparten cierta visión que tiene el mileísmo. Me tomo la libertad, no soy politólogo, pero de decir que mezcla libertarianismo con conservadurismo fuertemente. Entonces, caracteres o visiones de esas dos líneas ideológicas que podrían estar en jóvenes dirigentes o gente involucrada en estas tareas de liderazgo que estaban ahí, optaban por la fuerza que circunstancialmente los sentía representado, hoy están apoyando la línea de Milei y el diálogo es súper interesante como es con cualquiera de los otros. O sea, son
personas iguales, donde sí es verdad, a veces son más duros, digamos, y nos sorprende mucho porque en las charlas de 2023 había uno o dos que ya eran abiertamente de Milei y lo bancaban y todos le decíamos, pero si no llega, o sea, era como hasta cierto punto era un delirio, ¿viste? Porque era una sola persona que logró, digamos, llegar a ser presidente. Realmente es bastante delirante. Y bueno, hoy obviamente eso están chochos, pero era como, bueno, era casi una joda, un tono de broma antes, hace 2 años, y hoy, bueno, supongo que en el fondo ellos hoy son los que se ríen porque dicen, mira, al final llegó uno que piensa como yo en contra de todo lo que el sistema parecía apostar, ¿no es cierto? El establishment, porque el sistema democrático argentino funcionó muy bien ahí, muy fuertemente. No le gustó la oferta electoral tradicional. Vino alguien que no tenía ningún contacto tenía un montón, pero no tenía poder establecido y ganó. Entonces, más democracia. Yo creo que a Milei me van a odiar los mileístas, pero yo creo que le falta algo de republicanismo. Y como republicanismo yo entiendo bancar las minorías, al diferente, al que piense exactamente distinto que yo, que no es un infeliz, como podría haber dicho el presidente, o un cagador, sino un tipo que está convencido de exactamente lo contrario y cree que vos sos un cagador, pero no te lo dice. Dice, pienso distinto que vos. Se le falta republicanismo, a mi punto de vista, en el discurso al presidente, especialmente en su campaña. Hoy no lo dice, por suerte, porque la república es bancar al diferente. Los yanquis, los estadounidenses, cuando crean, si mal no recuerdo, el Senado, etcétera, los Federalist Papers son unos documentos donde Hamilton, no quiero decir Washington porque no sé, él me parece que no escribía, pero me están faltando ahí nombres que yo sabía, Adams, Hamilton y un par más, hablan un poco sobre cómo Jefferson creo también, ¿no? Sí. Cómo tenía, no sé si, porque Jefferson creo que hace el acta de la independencia, o bueno, me está faltando ahí más historia, pero un poco los que yo leí hablan en contra de la tiranía de la mayoría, o sea, la preocupación de los estados, de los 13 estados principales, los 13 estados que forman al comienzo de Estados Unidos, era que el poder central que estamos construyendo no me domine, porque yo quiero ceder algunas potestades en el poder central para cuidar la frontera, por ejemplo, pero yo quiero decidir yo sobre lo mío, por eso los estados son muy poderosos en Estados Unidos, y tienen muy claro que el presidente no tiene que tener todo el poder. Entonces eso dice que no me importa cuán convencido está Milei de lo que cree, metete tu interés en Milei, ¿verdad? Porque yo tengo los míos y tengo derecho y Milei ahí parece estar en contra de ese que piensa muy diferente, o da esa impresión por lo menos. Entonces yo a veces pienso que le falta algo de republicanismo al gobierno, pero de democracia, que muchos creen que le falta democracia, yo creo que es de las experiencias más democráticas de los últimos años, de las últimas décadas, porque le guste a quien le guste, fue elegido por el voto popular 100% plenamente, donde la democracia, que cada vez parece un poco menos fraudulenta en términos clásicos de fraude, sin tener un gobernador, diputado, senador, o sea, más democracia que esa no viene, con un tipo hablando en la tele que es votado por la mayoría de la gente. Entonces, ultra democrático. Y bueno, y en la FURP, entonces tranquilamente hay mucha, digamos, entender que el otro puede ser tan apasionado como vos y pensar totalmente distinto a vos. Entonces, pero perfecto, se llevan perfecto. Además, más allá de esa bronca anticasta de la que habla Milei, por supuesto que el gobierno de Milei tiene asesores, tiene gente pensando, gente laburando, y que hablan de política todo el día y piensan en la política, y bueno, y eso en la FURP es todos los días. Generalmente esa persona que está ahí le interesa todo eso. Entonces sería naif, cínico pensar que el mileísmo es solo un presidente iluminado y no hay un montón de personas que entienden tal vez de la rosca, de los intereses, de las construcciones de poder y todo eso, que seguramente yo creo Milei la entiende bastante, por eso llegó donde llegó también, a pesar de que no se haya dedicado a eso toda su vida. ¿Y crees que todo eso se entiende muy bien acá en Tucumán? Porque yo te decía, porque es una buena cantera, ¿no? de jóvenes, la FURP, los jóvenes tucumanos. Sí, yo creo que es el trabajo. El trabajo. Gente con pilas que le puso mucha actitud. Ahí tengo que nombrar a Jorge Bolaños Mitre, que fue el presidente de la filial durante un par de décadas, y Jorge es muy metódico y ordenado. Entonces él tiene su planilla donde tenía todos los becarios, fecha en que participaron, contacto. Entonces eso ya te ayuda, porque ya tenías una base de datos muy buena. La constancia de todos los años
publicar, presentar para que se inscriban los tucumanos. La falta de mezquindad, porque solía pasar en algunas provincias que si el presidente de la FURP era un militante del mileísmo, por decirle algo que veo que ustedes están más cerca de esa línea, invitaba solo a los mileístas a la FURP. Entonces, era un radical, invitaba solo a los radicales. Claro. Entonces, claro, el espacio se iba cerrando, no había ese intercambio, no había ese debate. Acá Jorge fue siempre muy abierto. Y eso permitió que cuando llega la nueva gestión, o sea, ya venía muy bien la FURP Tucumán, pero cuando llega la nueva gestión, que estuvo a cargo el abogado Hugo Danesi, que es un abogado más bien profesional, alejado del sistema político, usó todo ese orden que tenía Jorge, si se quiere, para empujar mejor y convocar a todos a revitalizar la fundación y fomentar estas reuniones, estos intercambios, estas oportunidades para los jóvenes dirigentes de cada una de las líneas, ya sea empresariales o políticas, porque también hubo varios jóvenes líderes empresariales que se sumaron a las actividades. Entonces, el empuje de Hugo con el empuje previo y el orden de Jorge, eso es hasta la historia. Hubo antes mucha gente comprometida, pero como Salvador Campos, Lucho Fernández, y me voy a olvidar de mucha gente, entonces no conviene meterse ahí porque no soy bueno en esas cosas, pero hasta donde yo estuve es Jorge y Hugo. Y bueno, eso, entonces el laburo, la fuerza del laburo hace que si uno le pone compromiso y orden, y tal vez cierto eso de la no mezquindad, el que va ahí sabe que el que está dirigiendo no tiene ganas de hacer política con el lugar, si quiere, de traer cositas para su visión política o de traer a los suyos solamente, sino que trata de que sea un espacio donde todos pueden aprender. Y bueno, y eso hace que tengas ganas de ir. Antes de soltarte, mira, ya llevamos casi una hora, no te quiero quitar más tiempo. Quiero primero saludar a todos los que están del otro lado. Acá Pablito manda un mensaje, dice saludos al invitado. Después tenemos acá halagos, ¿no? a tu análisis, dice clarísimo, dice Nat Murga. Jimena Fernández dice buen análisis. Y tenemos una pregunta, dice Laura. Laura desde Bahía Blanca, ¿no? Le mandamos un saludo, está prendida desde Buenos Aires. Dice, Pablo, la oposición habla de devaluación encubierta. ¿La salida del cepo sí o sí termina en una devaluación? No, sí o sí no termina en una devaluación. Recién veo que hay una foto de Milei detrás mío. O sea, más claro el mensaje de los muchachos no podía estar. ¿Qué les iba a decir? A ver, las chances de que se devalúe el peso. Sí. Devaluación capaz que podemos decir cuando el gobierno dice lo voy a poner en tal valor al peso, sí, que necesites más peso para comprar un dólar. Entonces devalúe. Depreciación sería cuando el peso pierde valor día a día automáticamente con el devenir de la fuerza del mercado. Entonces, ¿es probable que haya una depreciación del peso en los próximos meses o semanas? Sí. ¿Por qué? Porque si el dólar oficial estaba a 1.100 y el dólar bolsa a 1.300, te quiere decir que en el mercado había fuerzas que lo llevan al dólar a 1.300. Entonces yo creo que el dólar debería ir a 1.300 a menos que cambien esa fuerza. Y pueden cambiar. ¿Por qué? Porque los exportadores estaban guardándose la exportación porque decían, si se viene un dólar más alto, yo espero y no exporto. Si ahora vuelven a jugar y vuelven a liquidar con más ganas, más oferta de dólares, lo puede hacer bajar un poco. También porque existía hasta ayer el dólar blend. El dólar blend decía que el exportador cuando exporta liquidaba el 80% al oficial y el 20% al dólar bolsa. Entonces, eso le ayudaba un poco al exportador porque cobraba el 80% a 1.100 y el 20% a 1.350. Y eso además hacía que el gobierno quería que el dólar bolsa no suba mucho. Entonces, vos con el dólar blend lograbas que un 20% de todos los dólares que venían de exportaciones vayan al mercado y no al Banco Central. Y al ir al mercado generas oferta de dólares y hacía bajar el precio del dólar bolsa. Entonces, el gobierno usaba el blend para que el dólar bolsa no suba mucho. Pero también le quitaba oferta al dólar del banco oficial. Digamos. Sí. Ahora, al poner todo el dólar blend en el marco del mercado único y libre de cambios, va a hacer que ese valor tenga razones para no estar en 1.300, sino un poco más abajo, porque va a entrar más dólares por ese canal. Bueno, entonces, ¿se puede depreciar? Sí, se puede depreciar, pero también, y lo natural sería que vaya hacia el dólar bolsa, hasta capaz que luego un poco menos, por esas dos cosas que acabo de explicar,
pero tampoco podemos asegurar que va a haber una depreciación porque, bueno, va a haber bandas. El gobierno no te puede asegurar nada, ni que va a salir 1.100 ni que va a salir 1.350. Va a decir que sea lo que la demanda y la oferta quieran entre 1.000 y 1.400. Entonces, ¿te puedo asegurar una depreciación? No. ¿Te puedo asegurar una revaluación del peso? Tampoco. ¿Te puedo asegurar que si se quiere perder mucho valor, el gobierno no va a dejar que sea más de 1.400 pesos el dólar? Si se pone demasiado poderoso el peso, el gobierno no va a dejar que sea más poderoso, que puedas comprar un dólar con menos de 1.000 pesos. Entonces, esos son los compromisos del gobierno, porque la idea de futuro es a futuro llegar, como muchos países del mundo, a una flotación cambiaria. Flotar que sí, no me meto nunca si no quiero, excepto cuando hay una crisis y creo que es injusto que el dólar se mueva porque no hay razones locales que lo justifiquen, entonces ahí entro. ¿Y la flotación cómo sería? Hoy lo hago flotar en esta banda de 1.000 a 1.400. Pero si después siempre está por ahí de 1.200, la banda se va a ir ampliando, ya está en el acuerdo que se va a ir ampliando 1% todos los meses para los dos lados. Y bueno, de repente la banda va a ser tan amplia que si el dólar está en el medio, vos un día decimos floto y vos no te diste cuenta porque ya las bandas estaban tan en los costados que ya estaba flotando y ahora ya el papá que te cuidaba de que no te hundas ya saca las manos porque ya lo mismo vos ya estabas flotando, ¿entendés? Entonces es un poco... entonces no te podemos asegurar qué va a pasar. ¿Hay presión para la depreciación del peso? Sí, porque el dólar libre está más alto. Pero también hay razones para que aumente la oferta y no se vaya necesariamente hasta los 1.350, sino que quede un poco más abajo. Bueno, espero que le haya respondido ahí a Laura y que le mandamos... Respondí a Laura. Sí, pero capaz que tiene una repregunta, ¿no? Que esté ahí. Pero bueno. Espero que haya entendido la respuesta. Esa es otra cosa. Bueno, Pablo... La última, así cortita, primero agradecerte por haber venido, ¿no? Y gracias por esta hora de tiempo que te tuvimos acá, haciendo un ping-pong por todos lados, economía, FURP, un poco de política también. Sí. Ahí está, dice, maravillosa explicación, gracias. Sí, entendió. ¡Qué grande! Así, cortita. Sí. A ver, tenemos el primer presidente economista. Sí. Esto abre tal vez una ventana de una demanda electoral de economistas en la política. Pablo Pero, ¿se ve en una contienda electoral? Sí, le encantaría, ¿para qué lo voy a negar? Hace rato que quiero, pero bueno, vicisitudes, y la política no es fácil. Ahí yo digo que no lo debería decir de tanto que habló tan bien de Milei como economista en esta reunión, porque en efecto, si digo que tuvo éxito, tengo que decir que es un buen economista. Pero yo me gusta decir que para mí es mejor político que economista, porque cuando él habla bien de la dolarización, para mí la dolarización es una pésima idea, es lo peor que podrían hacer con el país. Y creo que la mayoría de los economistas piensan igual que yo, no que Milei, digamos. Entonces digo, como economista, sabe de economía monetaria un fardo, supo entender los desafíos económicos de la Argentina, o sea que le tengo que decir, lo hizo muy bien, digamos, muy bien, lo está haciendo muy bien, seguramente mejor que cualquiera de nosotros lo podría haber hecho, pero él como político supo vencer supo vencer. Es muy difícil llegar de ser nadie en términos de poder político a presidente. Totalmente. Yo creo que él es más destacable como político que como economista, a pesar de que como economista escribió un montón de libros, o sea, no tengo nada que decir, pero como político es uno en el mundo. O sea, ¿cuántos tipos tenés que de la nada llegan a ser presidente? O sea, el político es uno en el mundo. Como economista hay miles como él, me parece. Y político economista sí de vuelta deben ser uno en el mundo, porque él es el único que hizo lo que está haciendo. Y bueno, a mí me gustaría, pero no es tan fácil la política. Seguramente en el futuro me dedicaré más todavía. Ahora, este año y el año pasado y el año que viene, también decidí involucrarme más en economía. Yo siempre hice economía también, además de ayudar de vez en cuando, paralelamente en política, a los que piensan parecido a mí, pero... este año puse una consultora, estoy asesorando en inversiones, siempre hago estudios de la economía sectorial. Entonces, por este tiempo, creo que todavía tengo tiempo para profundizar más en esa área. Es algo que sé, que me gusta, que creo que en Tucumán hay muy poco de estudios, cada vez hay un poco más, pero solía haber muy poco de estudios locales con números. Cuando yo te digo que a Jaldo le falta, lo podemos decir todo caprichosamente, pero yo puedo agarrar el presupuesto y decirte por qué le falta. Eso lo hacen muy pocos, digamos. Y entonces creo que eso está bueno seguir haciéndolo y seguramente que llegará la oportunidad para meterle más fuerza y más pila a la política, que creo, a mí me gusta mucho la política.
Estudié economía solo porque cuando era más pendejo dije lo que le falta al país es mejores economistas, por eso eran las crisis. Cuando estaba en tercer año de la facultad, después de ya estar estudiando economía, me dije, no, estoy convencido de que en el país hay muy buenos economistas, lo que les falta son buenos políticos. Entonces me empecé a acercar a la política solamente porque para mí el país va a ganar más cuando tenga buenos políticos que cuando tenga buenos economistas. Buenos economistas ya hay. Entonces, por eso sigo pensando que es bueno involucrarse en política porque a pesar de que parezca que Milei bardea a la política, hace política y está claro que la política es el camino para ayudar directamente a todo el país, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es un gran labor y me encantaría jugar ese juego que te aseguro que algún día lo voy a jugar con todas las ganas. Hoy le pongo más pila a la economía, digamos. Y bueno, y seguro cuando decidas jugar vas a venir acá. ¿Quién te dice un debate con otros contrincantes, ¿no? en una quieran, contienda todo, electoral? todo. Pero bueno, muchas gracias, Pablo, por haber venido. La verdad que fue un gusto. Quedó claro todas las preguntas que hicimos, las que hizo la gente del otro lado. Así que bueno, suerte en esta gestión adelante de la FURB, en tu camino como economista y quién te dice como político el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Ahí pasaba nuestro invitado de hoy, Pablo Pero. Ahora vamos al siguiente tema.